Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estamos en el Retrovisor, el programa semanal de las entrevistas. Y hoy, como que no sea de menos, vamos a hacer otra entrevista. Y tenemos aquí a un amigo, más que un amigo, es que es todo porque casi lo hemos tenido tantas veces en el programa, pero vale la pena siempre tenerlo aquí. Tenemos aquí a Carlos Villarrubia. Muchas gracias por invitarme. Es mi casa. Es una casa, es como un gran almacén, con un gran bazar de utopías, ¿no? Donde vamos pasando cada vez, aunque nos vamos viendo, pero cada vez hay nuevas secciones que vamos inaugurando. Cierto, sí. Cada vez vamos descubriendo, porque la vida vas cursando como tu propio río y vas descubriendo infinidad de paisajes que no habías podido conocer. En esa ceremonia tan fantástica que nos dedicamos a la creación hacemos cada día, que es que no hay día que sea igual, no conocemos las rutinas, ¿no? Nos volvemos locos a los médicos. Es muy curioso, Carlos, que por una pequeña frase que yo te digo, me haces una composición. Claro, porque no pasa con todo el mundo, ¿eh? Pasa cuando te crean el ambiente creativo, que yo creo que es el secreto de muchas entrevistas, de gran entrevistador que deja como un punto suspensivo y entonces ya se transforma en una conversación, en un magma, que vas diciendo cosas que no hubieras imaginado decir. Es curioso tu imaginación y la facilidad que tienes al momento de reaccionar. Sí, se estimula donde hay ambiente de cariño. Yo siempre digo que como un animalito, como un último mohicano, o como un lince ibérico, o como un animalito del bosque. Donde veo que hay cariño, yo me recreo y ahí ya me quedo, ya me enrollo, y ya puede ser, podemos llegar hasta el tiempo. Pero tus rollos que dices tú, que no son ningún rollo. No, exacto, en el rollo muy interesantes. Es decir, sí, porque procuro tener ese pensamiento creativo que va muy conectado a toda esa investigación sobre la memoria que siempre hago, esa nube que se conecta, esa nube universal que hay ahora, que se conecta con nuestra propia nube, y que, como siempre digo, que siempre que elegimos esa locura que nos conecta y que vamos viajando de nube en nube, de nuestras propias nubes, conectamos con esa nube universal que es la fuente de la memoria. Perfecto. Difícilmente, a lo mejor olvidamos los datos, yo olvido las contraseñas, los datos, los números acerca de la entidad, pero no olvido lo esencial. Afortunadamente, no olvido lo esencial, que es lo importante. Yo pensaba, Carlos, y ahora nos lo vas a aclarar tú, hoy me vendrías aquí con el nuevo libro. Sí, el nuevo libro ya está en portada, pero bueno, podemos hablar de él perfectamente. Bien. Y la gente podrá verlo en portada en internet, porque es un libro muy especial. Es un ciclo de 2 libros, el otro ya está escrito también, que en pocos meses saldrá. Este primero se llama Soportales y Corredoiras, y es un viaje por la arquitectura de mis afectos. ¿Por qué Soportales y Corredoiras? Porque mis 2 líneas de origen son la castellana y la gallega. Sabes que Castilla está llena de plazas soportaladas, pero luego eso me ha permitido viajar a lo largo del mundo por montones de sitios donde hay soportales, ¿no? Que no son más que los ojos, como yo digo, los ojos de la memoria, ¿no? Pues ahí tienes los que hay en la Plaza Mayor, los que hay en Bolonia, los que hay en Lima, los que hay en muchísimos sitios que tú como viajera habrás visto también. Y las corredoiras, que es algo muy especial que me conecta, que son los caminos que dan el cielo, pero también son los antiguos caminos de carro, por donde circulaban los carros, que ahora están muy llenos de hojarasca. Son muy especiales de la zona gallega, pero también del sur de Inglaterra, los hay en el sur de Inglaterra. O sea que, y son como caminos. Que el libro se basa en... Sí, pero hablamos de muchas cosas, es una metáfora. De hecho, la portada lo refleja muy bien. Los soportales son como alas de ángel, vuelas a través de los soportales, y el camino que lleva las corredoiras, ese bosque, aparece como un hombre bosque, que es uno de los sobrenombres que tengo. Ya me han puesto varios nombres: viajero emocional, hombre nube, que será el próximo libro que ya está entregado, y este Boscumán, que me lo puso Otero Besteiro, el famoso gallego escultor. En fin, tú eres un Boscumán, como yo, Boscumán, que es un hombre bosque, ¿no? Un hombre bosque. Y este camino nos lleva a algún lugar. Al cielo. Esos caminos que dan al cielo. Hay una canción del amigo Juan Pardo que lo cuenta muy bien. Cuando llega la muerte, lo dice en meu vendor, me dice, porque las corredoiras ya no dan oceo. Es decir, las corredoiras, ese enrevesado natural de hojarasca, en el fondo camina al cielo. Son una metáfora también de las inmensas casas con barandilla, que las hay en Galicia, pero también las hay en Lima, también las hay en toda la América hispana.
que parece que se pierde, ¿no? Vas recorriendo la casa y toda la casa va con una baranda, y ese camino se parece que lo ves desde el infinito y parece el camino al cielo. Son caminos que dan al cielo, son laberintos que dan al cielo de esta tierra y al cielo en general, ¿no? Y comunican el mundo de lo vivo con el mundo teórico de lo muerto, de lo visible e invisible, o de las diferentes dimensiones que hay. Y esas corredoiras físicamente eran los antiguos caminos de carro que ahora han invadido generalmente la hojarasca. ¿Y no se encuentran en este camino que nos estás hablando con alguna dificultad? Siempre el cielo es primo hermano del infierno. ¿Tú cómo lo vas a contar? Es decir, una cosa no existe sin la otra. Es decir, el cielo, ahora cuando vienen cielos estos de ocasión, como se dice, ¿no? Cielos de supermercado, ¿no? El cielo, las cosas bonitas vienen también combinadas con el dolor. El nacimiento, el descubrimiento, incluso el amor, que uno lo descubre muchas veces cuando hay vacío, cuando hay desamor, descubre, anda, pues había un amor, ¿no? O cuando ahora me ha pasado una anécdota hace poco con una antigua amiga que yo pensaba que era amiga, pero en realidad era enamorada, por una forma de contestarle a una petición mía de una cosa profesional. Me di cuenta que me guardaba un recuerdo con una cierta amargura propia de una enamorada que yo no había detectado, ¿no? O sea que ese propio, muchas veces la comunicación de un dolor, de una ausencia, es parte también del propio amor. Es parte del propio amor. Fíjate que en Galicia, la parte gallega que yo tengo, hay un sentimiento que no es exactamente la melancolía, que es la saudade, que es estás aquí y estás allá a la vez. Estás en un lado y estás en otro. Que es parecido a lo de subir y bajar del gallego, pero estás en una tierra y estás en otra. Estás en lo que vives y estás en lo que añoras. Estás en lo que has vivido y lo que han vivido los anteriores. Estás en lo que se llamaría las querencias, que ves a muchos animalitos cuando van, por ejemplo, y los sueltas y dices, bueno, van al mismo sitio, al mismo rincón. Que se dice, tiene querencia por ese sitio, tiene querencia por esa, o sea, como cariño, como abertura, porque allí han encontrado, como se dice en la metáfora popular, la gente siempre vuelve, los animales también, no dejamos de ser animales en el buen sentido de la palabra, donde hay cariño y agua fresca que beber, que se dice, siempre se vuelve a ese sitio. Siempre hay ese regreso, si no se puede regresar físicamente, se regresa mentalmente y siempre eso produce un confort, como un baño de benefactor que hace que nuestro estado de ánimo mejore. ¿No será, Carlos, porque te conozco bastante y todos tus libros hablan pues mucho del amor? Claro. De verdad. Y en este, por lo que me estás contando... Habla también de amor, ¿eh? Tengo ganas de tenerlo para leerlo. Sí. Creo, y entonces me lo vas a aclarar, ¿no lo has escrito un poquitín con un poco de depresión o un poco de melancolía? Sí, háblalo, sí, exactamente, porque era un momento, no exactamente de depresión técnicamente hablando, pero sí una etapa de mi vida donde aparte del carácter no cambia, porque es carácter alegre, comunicativo, pero sí conecto con ese origen, también lo da la edad, cuando lo vas cumpliendo los años, de la experiencia y de tener que contar un poco de dónde he sacado yo esas fuentes de la alegría. Las fuentes de mi alegría, de mi capacidad creativa, no nacen de un paraíso, nacen a menudo de un infierno. Esto es un poco el secreto que voy contando. Sí, claro. Nace de un infierno, es decir, se alcanza el cielo, que decir de Dante y compañía, ¿no? Después de atravesar el infierno. Es decir, cuando me he visto en la edad, me he desdoblado de alguna forma, he puesto mis alas, esas alas de soportales, esos caminos de corredores, me he puesto más en mi dimensión, digamos, más etérea, un poco la que seguramente es más que la propia terrenal, me he dado cuenta de que mi vida ha sido muy dura, objetivamente muy dura, pero que de esa dureza es como si hayas trabajado un diamante, un ópalo, un qué sé yo, cualquiera de estos rubíes, etcétera, que en principio pueden estar envueltos en roca, en lo que sea, ¿no? Antes de pulirlos. Claro, antes de pulirlos, que yo procedo y por eso, de alguna forma, mis textos, tanto en todos los aspectos que yo trabajo, son creíbles, porque es un amor que nace, una sensación de felicidad que nace del sufrimiento. Mi vida ha sido de objetivamente mucho sufrimiento. Es decir, siempre he tenido que andar por el margen, siempre he sido reconocido muy en privado, pero difícilmente han querido, digamos, reconocerme en público. De hecho, me visualizo, casi empiezo a visualizarme ahora ya en muchos sitios y en muchas entrevistas, porque la era de Internet me ha ayudado muchísimo en esto, pero a partir de los 50 años, antes siempre he estado
detrás de la gente y a mí no me amargaba. Pero ahora yo he visto que había una maldad en eso, que había un sufrimiento, que había un castigo a mi posible talento manteniéndome en ese margen, ¿sabes? Como el que mantiene al consejero, un poco como al ET, ¿no? Tú, pero estate ahí en el que no se te vea, yo te voy a preguntar cómo haría yo, pero tú ahí que no se te vea, por si acaso. Digo, ¿pero qué pasa? Entonces, hasta el punto que vas descubriendo todo eso, y entonces lo que no puedes hacer es contar un cuento de Walt Disney. Ya. Es decir, la vida, para que sea creíble, y esos libros, estos dos próximos que salen, este Soportales y El hombre nube, explico de dónde nace esa conciencia espiritual. No nace del bienestar, nace de la incomodidad que me ha producido y que continuamente, en continuas pruebas, me va produciendo la vida. A la vez que yo noto eso, a la vez vi esos soportales, que es un poco esos caminos, como en la calle Mayor de Palencia, que son fantásticas, son como esas alas que me crecen de angelicales, que yo puedo trasladarme, puedo volar a partir de ahí, a la vez que incorporo esa parte animal del hombre bosque, que por una parte soy tierno, pero luego muy contundente en lo que hago. La prueba, claro, cuando yo he quedado con perplejidad, porque yo me puedo hundir por cualquier tontería que me pasa, pero cuando hay que resolver un problema siempre me dicen, tú, hazlo tú. Digo, pero bueno, yo no soy el que no sabe hacerlo. Veo que con el libro hablas mucho del cielo, hablas mucho del infierno. Sí. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Realmente existe el cielo y el infierno? Claro, están dentro de nosotros además, ¿no? Bueno, quiero decir, eso que religiosamente se dice cielo e infierno, tú lo puedes interpretar de muchas maneras, pero ese bien y ese mal está en nosotros y hay como un equilibrio en el que nosotros tenemos que conseguir esa dirección del bien, porque el bien nos va bien a nuestro cuerpo. O sea, tú haces el bien y resulta que tu digestión es mejor, que tu barrera de defensas es mejor. Seguramente perderás el partido, pero ganarás la liga. No, eso es cierto. O sea, siempre que haces algo bien, te sientes satisfecho. Claro. Y si haces algo mal, claro, aunque te produzca un resultado. Sí, es verdad. Aunque te produzca un resultado. Sí. Y luego todavía tiene un ascensor, un peldaño más arriba, que es, que lo cuento en un capítulo que se llama, metafóricamente en el libro, donde acaban los ascensores. Sabes que en muchos edificios, sobre todo los antiguos, cuando acababan los ascensores subían unas escaleritas a la zona guardillada. Ahora hay zona un poco perversa, en muchos sitios no, pero una zona guardillada donde pasaban cosas diferentes. Porque acababa, o sea, la gente formal acababa en el cuarto, en el tal. Y luego había unas puertas y unas escaleritas. La calle Atocha, en la Gran Vía de Madrid, hay mucho de esto, ¿no? Aquí me parece que por el Paseo de Gracia todavía queda alguno, por la calle Mallorca, que son como sitios secretos, que ahora los utilizan a veces como trasteros, pero ahora con el fenómeno turístico también se convierten en zona guardillada, ¿no? Para ese fenómeno, pero que es un poco esa zona donde está lo que no se ve y que está permanentemente en paralelo con nosotros mismos. Sí, claro que existe el cielo y el infierno, en realidad, ya lo decía el propio Sartre y compañía, ¿no? La filosofía existencialista, el infierno está en nosotros mismos muchas veces, ¿no? Y hay un poco ese culto al abismo, ese culto al Titanic, ese culto al desastre, a la conspiración, etcétera, que es propio, yo creo que un poco de un mundo enfermo, porque en teoría, sea la situación que tengas, venga de la situación que tengas, vengas de la dureza que tengas, lo lógico es buscar la vía más saludable. Lo haría cualquier animal, desde un león hasta un elefante. Se te quedarían mirando y dice, pero qué estúpido este ser humano. Dice, ¿por qué no va por este sitio que tendrá menos peligro, ¿no? Pero sin embargo sí que tenemos como un imán, yo le llamo el imán de la muerte, que los arquitectos lo han estudiado mucho, ¿sabes? En esos puentes donde la gente se suicida tanto. Sí. Porque hay como algo que desde una atracción, sí, hay una atracción, que esto no es ninguna cosa, digamos, de cuarto milenio. Esto es una cosa real que pasa y que lo sentimos en el fondo todos cuando nos asomamos a un edificio, que te dicen, fíjate que incluso en la semiótica del metro, me he fijado, que ahora ponen la línea de asomarte a la vía un poco más hacia atrás. Hacia atrás, sí. Para evitar esa tentación de marcar los pasos. No pase de esa línea. Pues todo el mundo dice, yo qué sé, incluso en una broma, en un empujón. Hay esa sensación de coqueteo con la muerte absurda, como si quisiéramos llegar a la cita con la muerte antes de lo necesario. Y es un poco como lo habíamos comentado alguna vez, como la comedia de Alejandro Casona, La Dama del Alba.
Ya llegará cuando tenga que llegar, ¿eh? Pero nos adelantemos, ¿no? Yo imagino que estos libros harás la presentación el día de San Jordi, ¿no? Sí, el día de San Jordi yo hago el 23 de abril, hago el 23 de abril en la terraza del restaurante Antocho, allí al lado de la Ciudad de la Justicia, Milagros con Sarnau. Estaré desde las 11, ya lo hago así, ya hace varios años y funciona muy bien, de 11 de la mañana a 9 de la noche, ahí recibiendo a los amigos. De paso que tomamos algo, pues se venden los libros, se hacen las fotos, se intercambian y hablan entre ellos. Queda mejor que lo que es el formato tradicional de las editoriales, que te llevan a una firma que es un poco inhumana, en el sentido de que prácticamente no puedes hablar con la gente. Yeah. Y se sientan, si están media hora, unos hablan con otros, se conocen, se presentan, etcétera. Y es una dinámica muy bonita, que ya he inaugurado hace algunos años y funciona muy bien, porque además vendemos muchos libros. Se crean algunas amistades también. Sí, claro, entre ellos, a partir se conocen entre ellos. Yo la mayoría de los que vienen ya los conozco, pero se conocen entre ellos. El año pasado, por ejemplo, estuvo Joan Herrero con su pareja de los Manolos, que son buenos amigos, y además yo he escrito Rumba de Amor con él, con Joan Herrero, que cantan él y cantan ellos también. Y bueno, pues también conocí a otros amigos, vino Rabinat, el músico de Yuya, vino mucha gente, aparte de gente normal del barrio y de otra gente que viene a verte, otros compañeros escritores, periodistas, gente que te viene a hacer entrevistas. Pero sobre todo es abrir un poco el hecho creativo a no ser lo tradicional, de decir, bueno, ¿y qué te pongo? No sé qué, te dedico y pumba, y disparado para tal. Eso no es humano, un poco hablar un poquito, ¿no?, de la cosa. Y el hecho de vender libros. Luego seguiré, ya tengo algunas fechas, para que ahora estoy pendiente de otras cosas, como sabes, aquí, de atender de cosas personales. Pero el 21 de mayo lo haré en la Ocoar Gallery de Madrid. Y el 30 de mayo estaré en Monforte de Lemos hablando, porque claro, está muy presente Galicia ahí. Estaré en la librería Entre Libros de la Ribeira Sacra, que es muy bonita. Y luego ya también tenemos una cosa muy bonita ya programada para septiembre, que es en el Ateneo de Palencia, 2 jornadas. Claro, soportales habla mucho, la Palencia como ciudad está llena de soportales y quizás de los más bonitos del mundo. Sí. La calle Mayor es espectacular y la Plaza Mayor, tú como fotógrafo, como cameraman, como director de fotografía, allí es para lucirse, vamos. Está muy bien, cierto. Es un plato vivo aquello. Y haremos una cosa con mi primo arquitecto, que vive allí, Luis Muñoz. Haremos, aparte de la presentación del libro en 2 jornadas, haremos una exposición con sus cuadros, hablando de los soportales. Está bien. No sé, se compagina una cosa sí, con la otra. Vamos haciendo muchas cosas interactuando. Ya sabes que a mí me gusta interactuar en todas las líneas de la creación que vamos haciendo, porque es el arte de compartir, ¿no? El arte de compartir y hasta donde tengamos, muchas veces te dice no merece la pena, pero en realidad sí merece la pena, porque nunca estás solo, estás en contacto con uno, con otro, colaborando de una manera, colaborando con otra, y sintiéndote vivo, que es el hecho básico de la comunicación, ¿no? Sintiéndote vivo. Y me imagino ya tendrás en mente, porque siempre piensas, ahora sacarás estos 2, pero seguro ya tienes en mente otra cosa. Tengo varias cosas, aparte de las cosas de música, de audiovisuales y de colaboraciones en muchos sitios. Tengo un libro, revista, exposición, que creo que a ver cuándo lo podemos cuadrar y hacerlo bien, que se llamará 1000 letras para cantar la vida, que recogerá un viaje por las más de 1000 letras que he escrito de canciones. Caray. Entonces, algunas están inéditas, pero muchas se han cantado. Y haremos un formato que es un libro revista, en vez del libro tradicional, como si fuera una revista, y luego intentaremos hacer una exposición, ¿sabes? Una exposición incluso con vídeos que manden los cantantes, bueno, porque hay como 200 cantantes que han cantado temas míos, y luego como compositores habré colaborado, se me ha colado el AO, tipo madrileño, él ha colaborado, para que no me diga Reverte y compañía, no me riña. Entonces, los de la Real Academia. Con muchísimos compositores, por ejemplo, yo he escrito con Hilario Camacho, he escrito con Teddy Bautista, con Pepe Robles, con Lucrecia, con Joan Herrero de los Manolos, con Manolo Balboa, con Pablo Perea de La Trampa, con Yolí Barragán de La Guardia, es decir, como toda gente. Sí, es muy bonito el arte de colaborar, claro. Yo al no quererte perpetuar con alguien, pues es verdad que con algunos he hecho más canciones, pero en realidad es colaboración con Virginia Sofía, con Tarkus, que es un rockero argentino, con el propio Alex Zara, que conocemos en común también,
hemos hecho un tema sobre París, en fin, es muy bonito colaborar e intercambiar con Julián Granados, que me le hizo una adaptación de un country de esos que le gusta a él, qué sé yo, es infinidad con Silvina Tabuz de Argentina, con Carmen Bonafont de aquí, Carlota Valdrís, que es compositora clásica, en fin, infinidad de gente. Esa tarea de las letras con Teo Cardala de Cómplices, con Joaquín Torres, el productor, con Fernando Sancho, muchísima gente, con Mayelín, con Jorge Vázquez, bueno, infinidad de gente con la que has podido colar, Pedro Javier González, y luego voces que descubres que han cantado, que yo no sabía que las han cantado, como la Trilo La Maroa francesa, que he descubierto que ha cantado un tema mío, Siempre Confidente, que hice en una producción que hizo Paco Ortega, con música de Pedro Javier González, el guitarrista habitual del último de la fila. Bueno, pues es un tesoro poder comunicar y compartir con tanta gente y aprender, porque aprendes de las diferentes escalas generacionales, de las diferentes historias. Al colaborar con gente de diferentes edades, pues también vas adquiriendo un pozo, un contraste de aquello que pueda gustar más o menos. Y tampoco te haces pesado, como yo no quiero terminar. Cuando escribes una canción, que es una pregunta que me la hago yo siempre, ¿te traen la música? Es muy variado, según qué compositor te da una base musical. Sí. Y te da una base musical generalmente en un idioma que ellos llaman chuguay o una cosa así raro, que es chiguay, no sé cuál, desde cuál taratai, ¿no? Entonces, para que marcarte las sílabas. Eso suele ser bastante complicado, lo hacen mucho los pop rockeros, por ejemplo, el Teo Cardala de Cómplices, y para pillarlo es un poco difícil. He hecho alguna que quedó inédita, que luego le puso letra a otra gente, pero que bueno, lo incorporaré al texto con que hace, por ejemplo, me gusta siempre despistar, capiar de traje y aventura, poner el mundo del revés, es decir, tienes que coger unas frases cortitas que se puedan partir la sílaba, ¿no? Para poder cantar. Yo me imagino, y si no está, si me lo corriges, yo me imagino que uno cuando quiere que le hagas una canción, que le escribas una canción, me imagino te traiga o no te traiga la música, que luego ya se esa mañana al músico, me imagino que vendrá ya con una idea preconcebida. Depende, ¿no? hay quien, por ejemplo, en el grupo Amigos de Barra, de Jean-Louis Barragán, que estuvo mucho tiempo dirigiendo musicalmente y que ahora está en el musical Malinche de Nacho Cano, la parte de tocando con él, me pidió una canción sobre las 13 rosas, las famosas represaliadas de la época de la Guerra Civil. Bueno, ya te da una base. Entonces ya es una base. Hicimos esa canción que quedó como una sinfonía rockera preciosa. Pero hay otras, por ejemplo, ese mismo me dio una música tipo un poco arábiga y hice ahora sí, o he acabado con ellos también un rock and roll que se llama, que lo canta Bob Aldon, la voz era Bob Aldon, que se llama Mucho Más, porque digamos el estribillo dice algo así como la vida no es resistir, eso llamamos de resistir y compañía, la vida es mucho más que resistir. Y en plan rockero dice mucho más, ¿no? Y ese es el estribillo. Pero luego hay muchas veces que han cogido mis textos y le han puesto música. Por ejemplo, en el tango Alguien de repente se ocupa de mí, o como en Cascada, que la ha cantado la cubana Denis Martínez, o Estrella de Mar. Yo recuerdo que Lucrecia me pidió un tema, Estrella de Mar, y yo sobre una estructura que mental de bolero cha lo hice, sí. y al día siguiente ya tenía ya la música puesta. Digo, es que va al compás todo. Dice, ¿cómo lo has hecho? Digo, pues no sé, lo que se me ha ocurrido, ¿no? Que es una canción preciosa que la canta ella. La ha grabado ya 2 veces, una Ley seca y triste que cerró el manantial de una mirada, lejana voz que me prohibió sentir la vida en llamarada. Y en el estribillo dice, moja mi piel la humedad, soy una estrella de mar, me muevo en la libertad, nadie me puede amarrar, ¿no? Que es un estribillo que va cuadrando perfectamente. Con ella dice también, tú eres la guinda, que se puso la película Balseros, y bueno, vas cogiendo un poco los compases de cada ritmo, ¿no? Te inspiras en cada ritmo también. ¿No has hecho nunca, pregunto, algún libro, o tienes en mente, o si has hecho un libro que sea poesía pura? Es que yo los géneros cada vez creo menos. Es decir, había el maestro Vázquez Montalbán, ¿te acuerdas, no? Maestro de periodistas, escritor, y antes de que se pusiera de moda la novela negra, pues digamos el primer novelista que hizo este tipo de más que novela negra, novela policíaca con costumbrismo, ¿no? Que era el Carballo y compañía.
Pues él ya hizo un libro hace mucho tiempo que era el manifiesto, un manifiesto que le llamaba, entre comillas, su normal, que era una mezcla de estilos. Ahora yo creo que la prosa es poética, no creo en los formatos. Es decir, yo mi prosa la puedo poner a veces como forma poética, de hecho mis libros tienen trozos como poesía, Poético, pero en realidad es tan poética la prosa como la poesía. Es decir, porque sobre todo guía mis libros a mi forma de escribir el ritmo. O sea, yo vengo de la escuela del ritmo a la imagen. Antes de que escribir libros, llevaba muchos años escribiendo para televisión y para radio. Y entonces, claro, vas aprendiendo muchas cosas al escribir para imagen. Tú que has hecho muchas cosas de cine, aprendí a que no tenías que ser literal en los sentimientos. Por ejemplo, estamos describiendo la biografía que hicimos de Jacques Brel por los canales de Brujas, ¿no? Entonces no digo, y vamos por los canales de Brujas, no se me ocurriría. Eso es lo que el lenguaje de imagen no haría. Hago una imagen metáfora en paralelo sobre las láminas de agua, suena el eco, la mirada de las ventanas, incluso algo que presagia luego si vamos a poner las ventanas de Fenetre de Jacques Brel. Bueno, pues eso lo aprendes. Luego aprendes a que digan lo que digan los académicos, que está muy bien creo que digan. Decía el Camilo José Cela muy bien que las reglas, y Fernando Santiago también, las reglas hay que conocerlas para luego saltárselas, o sea, decir que ellos se las saltaban también. Hay que aprender gramática, pero no puede estar sujeto a la gramática. Claro. Yo, por ejemplo, que me causó muchas discusiones con mi jefe, Luis Calvo Teixeira, por otra parte, gran director y realizador de televisión, no pone los sujetos, ¿dónde están los verbos? Es decir, claro, porque luego hablando con Miguel Bosé, curiosamente, él lo hacía en las canciones, ¿no? Porque decía, por ejemplo, agua, luz, salto, ría, no decía el agua que da la luz de no sé qué cosa, no es necesario. O sea, la imagen, el mundo de la imagen ya nos da la suficientemente pauta como si yo digo, y me encuentro en un café de París, no hace falta que detalle, porque haya estado, no haya estado en París, han pasado tantas imágenes de café de París que no debe haber un habitante en la Tierra que diga café de París y diga café de París. Y vea la imagen de un café de París, aunque no haya estado, aunque no se haya movido de su pueblo. No, y también va bien porque también pueden poner su imaginación. Exactamente. Entonces, ese detallismo que ahora hay muy de moda, que yo sí soy muy contrario, sobre todo en la narrativa que te empiezan a contar, y ahora estoy en la selva, y ahora sale el elefante y lo tal, digo, pues ya sabemos que en la selva habrá elefante, cuéntame algo nuevo, cuéntame algo que pase, sobre todo si noto mucho en la forma de escribir, que yo soy un escritor muy anímico, sobre todo que se cuente desde la perspectiva de lo que sientes. Ya todo el mundo prácticamente, aunque como decíamos ahora, ha viajado mentalmente o a través de la imagen, de la televisión, del cine, del internet ahora, a todos los lugares del mundo. Ya nada nos sorprende. Desde un pigmeo hasta un monstruo de la noche. Ahora, lo que todavía es muy desconocido, ¿qué pasa dentro del ser humano? ¿Cómo expresar las sensaciones del ser humano? Eso es lo que necesitaríamos que nos contaran. Es difícil, ¿eh? Claro, ahí está, es decir, ahí está el salto, ¿no? Por ejemplo, que lo tenía Martín Amis, que lo tenía algún escritor, que también incluso el propio Eduardo Mendoza, cuando hace esas descripciones, aunque sean descripciones de la ciudad, te mete el interior de la persona dentro de ahí. Eso me parece que es el salto que hay que dar ahora. Yeah. Lo otro sí es verdad que hay escritores que escriben muy bien, o como otra cosa que decía, a mí me gusta mucho hablar a partir de mi propia experiencia y me critican muy a menudo diciendo, es que solo hablas de ti, digo, y recojo la frase del maestro Francisco Umbral y gran amigo, vecino en la época ahí de Dr. Fleming que pasé, que decía, vamos a ver, Carlos, dice, yo hablo de mí porque soy el desconocido que tengo más a mano. Claro. Y yo mismo me conozco, hablo de mí, ¿para qué voy a hablar desde el cuarto primera? Si hablo perfectamente de ese desconocido que tengo ahí. Carlos, tenemos el tiempo ya encima. Como usted quiera. Si quieres decir algo a los amigos. No, decir que no dejéis de ver el retrovisor, que es muy importante este tipo de charlas, este tipo de conversaciones. Me recuerda, yo aprendí mucho, luego sí fui entrevistador en muchos formatos, tanto preparando las entrevistas como haciéndolas, aquellos libros tan maravillosos de Salvador Paniker. Sí. Que llevaban la fotografía. ¿Cómo era el fotógrafo? No me acuerdo del nombre, un fotógrafo fantástico que le acompañaba siempre. Michelax. Xavier Michelax. Sí. Y que hizo conversaciones que eso lo pueden encontrar a lo mejor en las librerías de viejo, pero son una maravilla de cómo enfocar una conversación, que es a través de puntual hacer que la persona vaya
al río de contar las cosas. Se llamaban Conversaciones en Madrid, Conversaciones en Cataluña, ¿te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. De Salvador Pànic en la editorial Kairos, que fueron muy innovadores. Y por eso ese mundo se llama El Retrovisor, pero no es porque tengamos nostalgia. Nosotros no tenemos nostalgia. Nosotros somos Papaseiti y Villarrubia, imposible nostalgia. Estamos viviendo. Exacto. Somos puro porvenir. Carlos, estoy contento siempre que te Claro estás que en el sí. programa del Retrovisor. Y yo en tu casa, en tu casa plató, en tu mundo plató, en Y esa espero maravilla. cuando ya hayas hecho estos viajes que haces ahora, Sí. y la vida, bueno, todo esto, volverte a tener Cuando aquí tú en el quieras, Retrovisor, cuando tú quieras. y nos cuentas un poquitín cómo Claro, te ha ido y yo todo. si puedes acercarte el 23 de abril, aunque sea un momentico allí a Milagros con Sarnau para poder compartir un ratito con los amigos estos soportales y corredores, que va a ser el punto de un itinerario muy mágico. ¿Acaso luego me pasas por WhatsApp, me pasas la Sí, dirección? ya te pasaré, hay tiempo, ya te pasaré la No, me dirección. la pasa rápido porque Sí. entonces yo la Vale. pondré en el Vale, en la sí, entrevista. te lo paso nada ahora mismito, cuando me tome el primer café. ¿Sí? Pues ya está. Pues nada más, aquí termina la entrevista de la semana. Digo la semana, que a veces me cuelo alguna semana, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? No es tan fácil encontrar a personajes como Carlos. Por lo tanto, ha sido un placer tenerlo aquí, ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras, y espero que pongáis mucha atención con lo que él cuenta, que cuenta cosas muy sabias. Carlos. Muchísimas gracias. Hasta prontito. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Pues nada más, siempre me despido diciendo la frase: chao.